Probando. Ok, ahora sí. Bien. En los días de aquellos reyes se refiere al Imperio Romano, independiente que Roma como imperio le permitiera, entre comillas, tener soberanía a algunos de sus súbditos, por así decirlo. ¿Sí? Herodes, por ejemplo, pero Jerusalén, el rey de Jerusalén, el rey de Judea, no pertenecía a esos reyes, porque no eran, ellos eran gobiernos o reinos dentro del gobierno romano. O sea que el imperio seguía siendo Roma. ¿Sí me hago entender? Ok. ¿Me colocan de coanfitrión, por favor, para poder compartir la pantalla? Hermano Alejandro. Sí. O me coloca de host a mí y yo me encargo, o colóquelo ahorita al anel de co-host. Listo. Voy a colocar los cojos. Uy, no ha pagado la renta. Yo creo. Yo creo. Ok. La está pagando de chusito, de poquito a poco. Bueno. Bueno, listo. Vamos a seguir por acá. Entonces, esos 4 reyes de Daniel 2:34 al 45, pero también dice que una piedra no hecha de mano humana desmenuza y destruye la estatua, ¿cierto? Porque le da en los pies, que son de hierro y barro, esa mezcla de hierro y barro. Les decía que, y de ahí se formó una gran montaña. En la literatura apocalíptica, en la literatura profética, montes, montañas representan reinos. Reinos. Muy bien, hermana Lidia, muy bien. ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a ver las características del reino, del quinto reino. Entonces, características del quinto reino. En Isaías, capítulo 28, versículo 16. ¿Quién lee Isaías 28, 16, por favor? ¿28 qué? 16. 38. No, 28. 28, 16. Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Hasta dónde? ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Solamente está ahí. Entonces, ¿iban a colocar qué? Una piedra Piedra que no. ¿Pero cuál piedra? angular. Ok, ¿y qué significa la piedra angular? Es No sé. Cristo. ¿Cómo, hermana? Cristo. ¿Pero qué significa la piedra angular? No quién es, ¿qué significa? Es una simiente, una base. Muy bien, es la piedra principal, es la estructura sobre la roca sobre la cual se va a construir. Cuando se va a hacer una construcción, las simientes hay que perforar, hay que ahondar en la tierra, hay que cavar hasta donde se encuentre ¿qué? El fundamento. Roca sólida para ahí empezar a construir. ¿Quién es la simiente de la iglesia? ¿O quién es la piedra de la iglesia? Cristo. Cristo. Si leemos nosotros en Mateo, vamos a mirar en Mateo capítulo 16. ¿Ya están todas en Mateo 16? ¿Todos están en Mateo 16? Ok. En Mateo capítulo 16 voy a leer a partir del versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo,
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Jesús hace un juego de palabras con Pedro y Petra. Petra es la palabra griega para piedra o roca, ¿sí? Entonces Jesús le dijo a Pedro que sobre esa roca, ¿cuál roca? Pedro. Hermana Angie tiene el micrófono apagado. Creo que quería hablar. Hermana Cristina, ¿qué cree usted? ¿Cuál es la roca? Pedro. Pues no, Cristo. Cristo. Hermana Angie, ¿qué iba a decir? Yo pensaba que él estaba hablando de sí mismo sobre esta roca de mi iglesia, ¿no? Amén. Okay. Sobre esta roca, la roca no es Pedro. La roca fue lo que Pedro dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero esa iglesia va a tener una característica. ¿Cuál es esa característica que leemos ahí al final del versículo 18? Que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Exactamente. Entonces, ¿cuál es esa característica? Que es eterna. Que es eterna, que es duradera, que no va a ser entregada, ¿cierto? Volvamos a Daniel capítulo 2. Sí, aquí nuevamente aquí para que se haga la distinción, que la Iglesia Católica sí toma a Pedro como que es la fundación, que es la roca, que es la iglesia, pero no es así, porque son dos palabras distintas. Petros, que es de Pedro, Petros es como decir una piedra pequeña, y Petra es roca. O sea, vale la aclaración para que estemos más claros allí en eso. Entonces, volvamos a Daniel 2:44. Ajá. Dice, y en los días de estos reyes, es decir, en los días del Imperio Romano, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que la iglesia es el reino de Dios. ¿Recuerdan que les dije la semana pasada que la iglesia era una extensión del cielo sobre la tierra? Ajá. Que es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, vivir como ciudadanos del cielo y estar mostrándole el cielo a todo el mundo, a todos los que nos rodean. Porque eso es lo que nosotros somos. Acá estamos estudiando, hermanas y hermanos, estamos estudiando la naturaleza distintiva, estamos estudiando el ADN de la iglesia, porque hay una pregunta. Todo eso comenzó con una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué nos hace la iglesia? ¿O por qué es que realmente somos la iglesia? Yo sé que todos los grupos religiosos en el mundo pues defienden su verdad. Entonces, si usted le pregunta a un buen católico, le va a decir que la iglesia católica es la iglesia verdadera porque... y te trazan, te hacen una trazabilidad, ¿cierto? Las denominaciones, ¿cierto? Todos esos pasitos, todas esas herramientas que le han salido al cristianismo original, pues todos dicen nosotros somos. E incluso las religiones dicen que son. Pero ¿será que todos los caminos conducen a Roma y todos los caminos conducen al cielo? No. No, para nada. Dios es un Dios de orden y Él no iba a dejar algo tan importante como la iglesia, como su reino, ahí a la libre interpretación.
¿sí? Entonces, la característica de ese reino era un reino que no iba a ser conmovido y que tenía una piedra angular, que esa piedra angular es Jesucristo. Vamos a leer Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmada el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ok. Entonces vamos aquí por pedacitos. ¿A qué se refiere el término postreros tiempos? En otras versiones dice en los últimos tiempos. ¿Cuáles son esos postreros tiempos? ¿Qué creen ustedes? Antes de que naciera Jesucristo. Ok. ¿Qué cree usted, hermana Luz Luna? Es la frase de los postreros tiempos. ¿No? Hermana Cristina. Tampoco. Hermana Angie. Postreros quiere decir futuros que van a venir. Postreros quiere decir últimos. ¿Atrás o adelante? Los últimos tiempos. Bueno, pues venideros, ¿no? Pero ¿cuáles son esos tiempos venideros entonces? Luz, tienes el semáforo, tienes el micrófono apagado. El semáforo en rojo. Estamos ahorita viviendo, o sea, nosotros venimos siendo como la última generación, ¿no? Que vamos Uy. a poder ver. No, pues no sé, Sí. Luz, yo tengo una hija de 16 años, entonces Lu- imagínate cómo voy a Luz ser es yo la pro- última generación. Luz es profeta, vea. Ya sabe cuándo viene Jesucristo. Ok. Vamos a dejar que la Biblia nos aclare la frase postreros tiempos. Bueno, Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿cuál fue? Perdón, ¿cuál fue? ¿Qué? Hebreos 1:1. Hebreos. Es de Jesús. Ahí habla de Jesús. Dice, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿cuáles son los postreros tiempos? En nuestros tiempos. No, porque cuando el autor de Hebreos escribió Hebreos no pensó en nosotros. O sea, Hebreos no lo escribieron para nosotros. Yo digo que en lo que Jesús estuvo aquí. Le pegó en el palo, hermana. Los postreros tiempos se refieren al tiempo del reino de Dios, del establecimiento del reino de Dios. Llevemos la secuencia lógica. Veníamos hablando de ¿qué? De los reyes. Ajá. En la profecía de Daniel. ¿Sí? Ajá. Entonces volvamos a la estatua de Daniel capítulo 2 en nuestra mente. Primer reino oro, ¿quién era? Nabucodonosor. ¿Y qué reino? De Babilonia. Babilonia. El segundo, Cristina, ¿cuál era el segundo reino? Medos y persas. El tercer reino, Grecia. Angie, Grecia.
Para eso están las hermanas, para ayudarle. El cuarto reino, Angie, Los romanos, los romanos. El quinto reino, Daniel, La iglesia. la iglesia. En el establecimiento de la iglesia, cuando viene el reino de Dios sobre la tierra, son los postreros tiempos. ¿Sí? Entonces, dice que acá, dicen los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Ah, ¿y qué les dije que significaba montes? No mi apellido. Un reino. Reinos. Es decir, que así como Babilonia había estado, digámoslo así, siendo un poder mundial, después los medos y los persas, después los griegos, posteriormente los romanos, Dios estableció su reino. Dios no va a establecer un reino a futuro con la segunda venida de Jesús. De hecho, Jesús viene por su reino, por su iglesia que somos nosotros. Pero Dios estableció esa iglesia, ¿sí? Y tenía una característica. ¿Dónde se inició la iglesia? En Jerusalén. ¿Y dónde iba a ir toda la gente? En el texto que acabamos de leer de Isaías capítulo 2. Ven y subamos ¿a dónde? Al monte de Sión, a Jerusalén. A Jerusalén. Porque nos enseñarán sus caminos. Recuerde que la iglesia se queda aglomerada un tiempo en Jerusalén mientras se prepararon o mientras el Espíritu Santo los preparaba. ¿Sí lo recuerdan? Ahí en Hechos. Ok, volvamos acá. Cabeza de los montes y será exaltada sobre todos los collados y correrán a él todas las naciones. Es decir que este reino, el reino de Dios, tiene una característica, y es una característica que es universal. ¿Es la iglesia universal? Sí, la iglesia sí es universal, pero no es la iglesia católica. No. Estoy hablando de la iglesia como naturaleza distintiva. Olvidémonos de nombre. Sí, es una iglesia para universal? todas las naciones. Sí, porque es para todas las naciones, para todo el globo terrestre. Pablo lo enseñó así. Al judío primeramente y también al griego. El griego se refiere al pueblo gentil. O sea, a los que no nacimos, a los que no somos de nacionalidad judía. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver que en la iglesia se cumple la profecía de Isaías que viene con esa característica y tiene esa característica. Empieza ese reino en Jerusalén, pero es un reino que no va a ser dejado a ningún otro. Nadie va a tener el reino de Dios. O sea, no va a pasar la iglesia y va a venir otra era, otra dispensación. No. Ya, esta es la dispensación. Nosotros estamos en la dispensación de la iglesia. Ok, una pregunta es con respecto a la última parte. La última parte es algo que no se ha cumplido todavía. Confírmame. ¿Qué eso. dice? ¿Qué dice? Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Es esa parte a futuro? ¿Que todavía no llegamos a eso? No. Todo es en el cumplimiento, en el establecimiento de la iglesia, Daniel. Pero las naciones explico. sí se levantaban contra las naciones. Te explico, Daniel. Ajá. Él está hablando de un símbolo, no es algo literal. La iglesia juzga entre las naciones. ¿Cómo juzga la iglesia entre las naciones? Juzgamos entre las naciones en el sentido de que cuando nosotros predicamos el evangelio es eso. Sí, a través de la palabra. En el evangelio, cuando usted sale a predicar el evangelio, una persona que usted le comparte el evangelio, usted está juzgando entre esa persona. Obviamente usted no es el juez que le está diciendo, pero un texto que utilizamos es Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Será condenado. Lo que está diciendo Isaías en su profecía de que convertirán sus lanzas en rejas de arado y sus hoces en... Y sus lanzas en hoces.
esa es una figura que representa tiempo de paz. La iglesia vino a traer paz, no la paz a la que están acostumbrados los hombres. Para los seres humanos, paz es sinónimo o el significado de paz para muchos seres humanos es la ausencia de conflicto bélico. Entonces, cuando dice que no se levantará nación contra nación, o sea, no es un tiempo en el que va a haber guerra. Pero, si hay otra, Isaías lo que está diciendo es, bueno, así, ese fue en el tiempo el establecimiento. La iglesia cuando se estableció no tuvo grandes estorbos hasta que empieza la persecución. Y la persecución empieza para poder cumplir el propósito de la iglesia, de poder juzgar entre todas las naciones, poder llegar con el evangelio hasta lo último de la tierra. Si no empieza la persecución, la iglesia queda en Jerusalén. Todos estaban muy cómodos en Jerusalén. Sí, pero la iglesia no alzó espada y tampoco adiestró a nadie para la guerra, o sea, para la guerra terrenal, digamos. Es solamente un símbolo, Daniel. No es algo futuro. Literal futuro, no. No, pero lo que me refiero es, o sea, si lo vemos desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista de la iglesia, sí se cumple en el sentido de que la iglesia como tal no solamente lo que usa es la palabra, pero no usa espada y tampoco adiestra a nadie para la guerra como tal, porque no es una guerra normal, no es una guerra normal. No, pero es que Daniel, él simplemente está dando una ilustración, usando unos símbolos para decir que es un tiempo de paz. Entonces no podemos identificar, porque si voy a meterme en interpretarlo literalmente, espiritualmente, entonces ¿dónde está la montaña? ¿Sí? Cuando estudiamos profecía, tenemos que entender que hay figuras, y las figuras las entendemos como figuras. No podemos ir más allá. ¿Sí? Muchos de los que empiezan a ir más allá, de los que quieren verle, como digo yo, la quinta pata al gato, ahí es donde empezamos a hacer, o los grupos han empezado a tener, unas cosas que van en contra del molde. Aquí estamos mirando qué es el molde. Entonces, esa profecía, como todas las profecías, tiene unos símbolos, que esos símbolos tienen un significado. ¿Qué es ese significado? Que es un tiempo de paz. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? ¿Qué les dejo? ¿Qué les doy? La paz. Mi paz les doy. Mi paz les dejo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está diciendo. Si nosotros nos ponemos entonces a marcar una línea de tiempo, hermano, venga, pero entonces ¿cómo se cumplió? Porque es que entonces empezó la persecución y después de que salieron de Jerusalén, ya fue y Apocalipsis y toda la guerra que hubo y todavía entonces hay guerra y todavía, ¿sí? No. El quinto reino tiene esa otra característica, es un reino de paz. ¿Y por qué es un reino de paz? ¿Por qué la iglesia es un reino de paz? ¿Qué piensan ustedes? Luz Luna, no me haga mal la cara y más bien me dice por qué la iglesia es un reino de paz. Yo no sé, porque pues, si seguimos las enseñanzas de Jesucristo, de Cristo, estamos siguiendo su doctrina, pues tenemos que obrar correctamente y tener un espíritu de paz. Me imagino yo, ¿no? Porque este reino principalmente se rige bajo el amor. El amor a Dios, como el amor a Dios por sobre todas las cosas, y segundo, el amor al prójimo. Y si tienes amor al prójimo, no vas a armar guerra contra él. No te gustó. Alguien que salve la tanda, por favor. Alguien que salve la tanda, por favor. Néstor. Hola, Beatriz. ¿Cuándo empezaron la reunión antes? Si nosotros... No, lo que pasa es que los martes tenemos una reunión una hora antes que estamos estudiando con las hermanas de Colorado. Ah, ok.
Bueno, lo que yo creo que es la paz es porque tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es paz. Y Él nos da esa paz que solamente la da Él, nada más. Sí, muy Pero bonito. Dios también es un Dios Muy de bonito ira. todo lo que han dicho. Muy bonito todo lo que han dicho, pero no. ¿Por qué la iglesia es un reino de paz? Simple. Porque cuando yo reconozco mi rebelión, reconozco mi pecado, me arrepiento, recibo la gracia de Dios, me bautizo, yo entro a estar ¿en qué estado? En paz. Estaba en guerra con Dios, pero para yo poder ingresar al reino de Dios, tengo que hacer la paz con Dios. Amén. Por eso es un reino de paz. Todo lo que ustedes dijeron, sí, es muy bonito, es la práctica. Pero la razón por la que es un reino de paz es porque las personas que están, los ciudadanos de ese Nos reino, hemos reconciliado. nos hemos reconciliado, hicimos las paces con Dios. No fue que Dios hizo las paces con nosotros, ¿no? Atreviditos y no. Atreviditos y no. Listo. Ok. Ya faltan 5 minutos. Sí, por favor, mis hermanos, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, anótenlas, me las hacen la próxima semana. Yo me quiero tomar estos 5 minutos para bajar a tomar un poquitico de agua porque literal entré a conectarme y no me pude conectar. Okay. Gracias, hermano Alejandro. Listo, Nos ya vemos los más espero. tarde. Ya los espero en 5 minutos. En 5 minutos nos vemos. ¿Listo? Amén. Amén. Listo.